Estamos con Carlos Hoyo Raskin, escritor de Pamplona, de esta linda ciudad que estamos recorriendo, ciudad que tiene muchos escritores, por suerte, afortunadamente, en épocas de pandemia, 2021 con el tema del barbijo nuevamente que va a entrar en vigor. Y bueno, y Carlos es una persona que es licenciado en Pedagogía de aquí de la Universidad de Navarra, también ha estudiado en el exterior, en Hungría, hizo estudio licenciado en Neurorehabilitación y es autor de varios libros. Entre ellos, en el 2014, tú corrígeme Carlos si estoy en lo cierto, escribiste El cuaderno húngaro, ¿sí? Correcto. Y luego tiene una serie de 3 libros que comenzó en el 2015 con ¿Quién con fuego? Luego siguió en el 2018, ¿no? A la luz del vino. Y luego el año pasado con... Sí, hace un añito justo. Un año, Mortaja de barro. Que es el último de los libros que ha escrito de una serie. Ya vamos a ver de cada uno. ¿Por qué una serie, Carlos? Bueno, yo, como muchos lectores, pues soy un enamorado de las series policíacas, ¿no? Y me atraía intentar, ¿no?, la aventura de crear unos personajes que tuvieran más recorrido que una sola novela. Exacto. Tú, estando en Hungría, escribiste tu primer libro, que fue El cuaderno húngaro. ¿Fue realmente lo primero que has escrito? ¿Ya habías hecho otros ensayos? ¿Habías incursionado en la escritura? Como mucha gente, ¿no? Pues desde jovencito había escrito muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero no fue hasta 2009 que decidí intentar, ¿no?, publicar algún libro, ¿no? Y bueno, pues El cuaderno húngaro fue un proceso muy largo por ser el primer libro, por ser inexperto de alguna manera, ¿no? Porque no es lo mismo escribir a nivel aficionado que intentar una aventura un poco más seria, ¿no? Y me costó pues esos 5 años, ¿no?, darle forma y que el editor que lo aceptó pues le diera el visto bueno, ¿no? Fue un proceso un poquito lento, pero muy interesante, de mucho aprendizaje. Y aplicaste también, obviamente, lo que veías de Hungría, lo que fuiste como captando de ahí y lo plasmaste en ese libro. Porque sí. Me imagino que debe haber sido una experiencia. Cuéntame un poco de esa experiencia de ser español, de vivir aquí en España, en País Vasco, y de irte a una cultura tan diferente a estudiar, a prepararte. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Pues fue un aprendizaje, la verdad es que muy interesante. Yo siempre he dicho que hasta que no me fui allí no estaba completo, ¿no? Yo creo que tendría que ser obligatorio en todos los estudiantes universitarios que, llegada a una cierta edad, en los últimos cursos o el último curso, se fueran al extranjero, ¿no? Para aprender, para madurar, para aprender a solventarse por sí mismos los problemas y a crecer y en todos los aspectos, ¿no? Y efectivamente, pues yo me fui empapando de aquella cultura, fui viendo todos sus aspectos, leyendo libros de literatura húngara en la medida de lo posible, que era complicado porque no había muchas traducciones al español. Casi todo lo que leí lo leí a través del francés, que es la lengua en la que yo trabajo últimamente. Y bueno, y al final pues fue creándose un pozo, ¿no?, que acabó sedimentando, ¿no?, y con la forma de esas historias, ¿no?, las dos historias que componen el cuaderno húngaro. ¿Y tú eres traductor? Yo he traducido, sí, no soy traductor profesional, pero sí que he traducido varios libros para la editorial Acantilado. ¿Del francés? De francés, sí, siempre de francés, sí. Claro, y luego vino el primer libro de la serie que hablamos en el año 2014. 2015. Sí. Y ahí ese es ¿Quién con fuego? Eso es. Y ahí se empezaron a ver los personajes de Faustino, sí. Exacto, Faustino y su hija. Su hija Andrea. Y también piense como el ayudante de ellos, Javier Erro, que es el subinspector, ¿no? Eso es. Y ¿me podrías decir qué características tiene Faustino? Sí, Faustino es un hombre muy de aquí, muy de la tierra, muy navarro en ese aspecto, ¿no? Tiene un poco las características de una generación igual anterior a la mía. Es más un hombre de la generación de mi padre, ¿no? Sí. Es un hombre pues con la personalidad muy propia de una gente muy concreta de esta tierra y de esa generación. Un hombre muy echado para adentro, muy poco dado a expresar sus sentimientos, muy poco dado a dejarse descubrir, ¿no?
y a la vez es un hombre honesto, un hombre bueno, pero bueno, pues esa personalidad suya que es muy propia de aquí, ¿no? Yo lo veo, ¿no? en la gente de generaciones anteriores, ¿no? De gente muy poco dada a expresar sus sentimientos, ¿no? Es un poco un arquetipo de alguna manera, ¿no? Y con su hija Nerea como que se complementan. Sí, porque ella, a ver, Nerea es una chica que lo que busca, ella siente una admiración total por su padre, ¿no? Como es lógico y normal, ¿no? Y quiere emularlo, ¿no? Quiere ser como él, quiere ser un buen policía. Y a la vez también echa de menos, ¿no? Ese contacto directo con él, ¿no? El sentirse más unido, más cercano. Y cuando escribiste esta primera Tiempo en Fuego, ¿ya sabías que ibas a escribir otra o como que se decantó? Yo tenía la intención de que fuera una serie, sí. Sí, no tenía una segunda historia, ¿no? La historia vino después. Bueno, la policía vino a hacernos de fondo para la entrevista. Sí. Vale, ya. Parece que se van. Sí tenía la intención de que fuera una serie, pero no tenía todavía clara la segunda historia. Ahí está. Luego incursionaste en el mundo de la enología y luego con A la luz del vino, es una trama que también tiene un crimen y bueno, y también todos los que se manejan hasta ir a Morcasta de Barro, que es como sucede en un pueblo, ¿verdad? Sí. Que aparece, hay un asesinato en el pueblo, pero a ver, uno cuando ve una trama de ese tipo, hay un asesinato y uno se piensa en algo meramente policial y algo, pero en realidad es un libro que aborda otros temas también, como que tiene de fondo. Todas las historias de la serie hasta ahora se desarrollan a caballo entre Pamplona y un pueblo de la geografía navarra. Todas tienen ese nexo en común. Es un poco lo que llaman en el lenguaje periodístico de la novela policíaca un rural noir, ¿no? Una novela ambientada en el entorno rural, ¿no? Entonces sí que es cierto que Faustino, ¿no? El protagonista, es de Pamplona, ¿no? Pero ellos se desplazan, ¿no? a investigar los crímenes que siempre tienen lugar en el mundo rural. Entonces yo creo que es importante, porque es un trabajo importante, porque yo tengo la teoría siempre de que en la ciudad las cosas duran muchísimo menos, ¿no? Ocurre un crimen horrible en esta calle, ¿no? En la que estamos ahora, que es una calle céntrica de Pamplona, y dentro de 6 meses ya nadie se acuerda de él. Pues como mucho habrá una nota de prensa que aparecerá cuando se dé la sentencia, ¿no? y será una columna pequeña en el periódico de un día, ¿no? Sin embargo, en el entorno rural los crímenes, ¿no? Duran muchísimo más tiempo, se quedan como larvados, ¿no? Y lastrados allá en el tiempo, ¿no? Entonces hay de generación en generación incluso, ¿no? Se transmite el estigma, ¿no? De este es el hijo o este es el que prometió aquel sitio, ¿no? Hace 30, 40, 20 años. Entonces, bueno, yo creo que para mi manera de narrar y para las historias que yo cuento, que de alguna manera están muy imbricadas, muy enraizadas en esta tierra, ¿no? Pues ese entorno rural les favorece. ¿Cuál fue, recuerdas el primer libro que leíste? El primero, no lo sé, yo recuerdo, bueno, como mucha gente, que te marcó. Sí, como mucha gente de mi generación, yo me arranqué a leer con las famosas historias de los 5 de mis hijos. Era van de camping, sí, los 5, efectivamente. Creo que es un libro, una serie de libros muy de mi época, muy de mi generación, incluso de la anterior. Y a mí me fascinaba, ¿no? De hecho, en todas mis novelas hay siempre un pasadizo secreto, una habitación escondida, algo de este tipo, ¿no? Y es un poco un homenaje, una herencia a esos libros, ¿no? A mí me gustaban muchísimo. De hecho, con mis hijas yo los he leído, ¿no? Y bueno, al margen de cierto envejecimiento lógico, porque han pasado 70 años desde que fueron escritos, siguen teniendo su interés, ¿no? Yo creo que los críos las disfrutan. ¿Y estás leyendo algo actualmente? Sí, claro, siempre leo. Pues en este momento estoy acabando el último libro de Antonio Muñoz Molina, Volver a Donde. Sí, es un autor que me gusta muchísimo,
Él es nacido en Andalucía, en Úbeda, en Jaén, pero digamos que ha vivido gran parte de su vida entre Granada y Madrid, casi más en Madrid. Y es un hombre muy interesante, muy sereno. Es una persona que yo creo que hace falta muchísimo en este país. Alguien que opine sin herir, alguien que opine sin querer ser dogmático, alguien que opine con respeto siempre, ¿no? Él da su opinión, dice lo que piensa sobre un aspecto como puede ser ahora mismo, ¿no? Pues la crisis del coronavirus, ¿no? Pero jamás va a intentar ser agresivo, jamás va a ser ofensivo. Y es alguien que escribe muy bien. En los últimos años parece como que su vena de ficción está un poco más agotada, pero sigue haciendo una serie de libros en los que hace un poco de autoficción, un poco de dietario, un poco de memorias, ¿no? Y sigue teniendo un estilo tan limpio, tan bueno, tan bonito. Es un gran autor. Entonces lo recomendamos. Por supuesto, sí, volver a donde de Antonio Muñoz Molina. Exacto, Antonio Muñoz Molina para agendar. Que voy a hacer alguna reseña de algunos de sus libros también. Y una cosa, ¿qué es para ti la literatura? Para mí. Sí, ser escritor, la literatura. A ver, para mí la literatura, yo comprendo a la gente que es drogadicta, porque para mí la literatura siempre ha sido un paraíso artificial, un lugar en el que refugiarse muchas veces, ¿no? En etapas más complicadas que hemos vivido todos, para mí siempre ha sido un refugio. Y a la vez es un aliviadero, ¿no? Es un lugar en el que dejar de ser tú mismo por un rato, ¿no? Meterte en una historia, en una vida distinta de la tuya para que tu cabeza descanse, ¿no? Y a la vez viva tus experiencias. Y como escritor, bueno, pues es una manera de sacar algo que tengo dentro, ¿no? De expresar mi creatividad, que a veces puede ser duro, no diré doloroso porque no llega a ser doloroso, pero sí que puede ser duro, ¿no? Cuando te das cuenta de que tienes mejores intenciones que capacidad de lograrlas. ¿Y tienes rutinas para escribir? ¿O te buscas tus momentos para escribir? ¿O tienes una idea, tú vas caminando, vas en el bus y se te ocurre algo, lo anotas en el móvil o algo? ¿O dices, bueno, 2 veces a la semana trato de sentarme 20 minutos y hacer cosas? ¿Cómo te manejas para escribir? Pues he tenido temporadas en las que he podido escribir casi a diario y conseguía robarle ratos al día, ¿no? Para poder escribir un ratito. Últimamente, desde hace como 2 o 3 años, ando peor por mi vida personal, ¿no? En vida laboral, personal. Y bueno, pues yo soy lo que se suele llamar un escritor de verano y de vacaciones, ¿no? Cuando llegan las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, de verano, pues aprovecho para escribir todo lo que puedo. Si la historia va muy avanzada, pues consigo ir sacando ratitos al cabo de la semana, pero últimamente me cuesta más que nada porque acabo después de mi jornada laboral cansado y mis obligaciones familiares también me atan, ¿no? Como es lógico, y ando mal para escribir. Ahora estoy acabando una historia, está escrita, está un poco en periodo de que mis lectores, varios amigos y amigas en quienes confío, pues me digan un poco qué opinan del texto, ¿no? Y para ya pues mandarlo a la editorial, ¿no? Y a la vez me gustaría pues plantear ya la siguiente novela, ¿no? Porque soy consciente de que tengo que plantearla de aquí al verano para que cuando llegue el verano pues tenga tiempo para poder sentarme, ¿no? Y sé que si no lo tengo planteado de aquí al verano voy a perder el verano de alguna manera, ¿no? ¿Me explico, no? ¿Puedes mandar un pequeño adelanto de qué se puede tratar tu próxima novela? La que tengo ya escrita, la que estoy escribiendo es una historia muy distinta a lo que he escrito hasta ahora. Es una historia africana, una historia de 2 viajes a África. Y son unos viajes basados en las experiencias de unos amigos míos que vivieron varias aventuras por África. Y mi amigo es francés, es francés y es un narrador de historias excepcional. Es alguien que es un narrador oral fantástico, ¿no? Y entonces una noche, cenando en su casa hace años, me contó varios viajes, ¿no? Y yo dije, estos viajes son maravillosos. Tendrías que escribirlos. Yo sé narrarlos, pero escribirlo no lo sé, ¿no? Y entonces dije, ¿te importa que los escriba yo? ¿Me permites que escriba las historias? Porque me dijo que sí, que encantado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de eso, pues varios días me senté con él, con el móvil, le grabé, ¿no? Y con un mapa fuimos siguiendo el recorrido por África, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía toda esa información, ¿no? Y cuando acabé la última novela, de la serie policíaca, pues
dije, ¿qué escribo ahora, no? Y entonces dije, venga, pues voy a intentar darle forma a esas historias, ¿no? Y en ello estoy, están casi acabadas, a falta de unos retoques y de encontrar la editorial que las quiera, ¿no? Porque siempre es un poco... por parte, escribir y el tema de la editorial. Claro, es que, a ver, yo tengo una editorial que me publica las novelas policíacas, ¿no? Pero quizás este tipo de historia pues no les guste o no les parezca que sea oportuno publicarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues depende un poquito de que les guste o no, y luego, si no les gusta, pues evidentemente buscar otra, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, pero bueno, a ver. Capaz que en los próximos meses tenemos novedades. Bueno, yo creo que más que meses serán... Sí, bueno, sí, meses sí, por supuesto, pero tardaremos. Yo creo que antes del otoño que viene, complicado, yo creo. Sí. Y, a ver, se dice que hay escritores de brújula y de mapa, o sea, escritores que tienen como un boceto más o menos de lo que van a escribir, de estos capítulos voy a hacer esto y esto, y otros que van escribiendo a medida que lo que les va saliendo, no saben a dónde pueden llegar a terminar. ¿Tú eres de un tipo, del otro, un modelo híbrido? No, yo soy clarísimamente un escritor de mapa. Yo no me pongo a escribir sin tener claro a dónde quiero llegar. De hecho, esa es un poco la razón por la cual el primer libro me costó tanto, porque iba un poco más de brújula, ¿no? Tanteando, ¿no? Entiendo por dónde iba la historia. Incluso escribiendo varias partes a la vez, ¿no? Y al final me di cuenta de que no, que me hacía falta un buen planteamiento de la historia, una buena planificación de la historia, para que cuando llegara el momento de escribir pudiera tener la tranquilidad, entre comillas, de que sabía dónde iba, ¿no? Luego, por supuesto, sí que hay imprevistos, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? De repente, en el último tercio de la novela tomas una decisión que es inesperada, porque te ha surgido de repente, te parece buena idea y entonces decides seguir un poco esa orientación, ¿no? Que crecen un par de capítulos más. No, pero sí que cambian cosas. Sí que cambian cosas, sí que hay un margen de incertidumbre, ¿no? Pero en general es muy poco. En mi caso es muy poco. Yo procuro ceñirme a lo que he planeado porque en principio, y más en novela policíaca, ¿no? En la que tienes que tener muy claro los giros que tienes que dar para que llegar a una conclusión, ¿no? Sí, yo creo que soy clarísimamente un escritor de mapas. ¿Y tienes alguna costumbre a la hora de escribir, por ejemplo, escuchar determinada música o algo en particular? Yo como tengo poco tiempo, yo no creo en lo que... ¿Y hoy estás inspirado? No, yo no estoy inspirado, no recuerdo quién fue. Aprovecha el tiempo que tienes. Efectivamente, yo no sé quién fue, qué autor dijo que el éxito o el trabajo no era 90% transpiración, ¿no? Y 10% inspiración, ¿no? Yo una vez que tengo mi plan de trabajo y de cómo voy a desarrollar una historia, si tengo una hora porque he conseguido robarla a mi día a día cotidiano, me siento y voy, ¿no? Y luego ya corregiré y ya tiraré a la basura lo que no haya salido bien, y de esa media hora, igual solamente lo que he hecho durante media hora merece la pena, y la primera media hora ha sido calentamiento. Es igual, ya quitaré, corregiré. Yo, si tengo un ratito me siento y ya está. Mira qué pregunta grande que te voy a hacer. Juan, tú eres docente, sí, además de escribir, y cuando estás en contacto con jóvenes permanentemente, ¿qué son los jóvenes? ¿Qué son los jóvenes? Pues son lo que fuimos nosotros, ni más ni menos, con las mismas inquietudes, los mismos miedos, las mismas inseguridades que tuvimos nosotros, y con las mismas ganas de hacer las cosas que teníamos nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo cuando me dicen que es que los chicos de ahora no, los chicos de ahora son exactamente igual que éramos nosotros y fueron nuestros padres, ¿no? Hay una carta de Plinio el viejo, Plinio el joven, perdón, del siglo I después de Cristo, ¿no? Que decía estos jóvenes que no tienen respeto por sus mayores, y cualquiera escribe un libro, ¿no? O sea, hace 2000 años de esa carta, ¿no? Claro. O sea, y al final yo tengo la convicción de que es así, o sea, las cosas cambian, y los que somos mayores o que vamos ya para mayores, ¿no? Al final vemos nuestro mundo como algo más cierto, como algo más estable y predecible, ¿no? Pero es igual de inestable y de predecible como era cuando éramos pequeños. O sea que al fin y al cabo yo creo que es cíclico, ¿no? El que se hace mayor ve como lo anterior como mejor y lo del mundo de la gente joven lo ve como algo más inestable, más inseguro, peor. Y no es así. No es así. Carlos, bueno, para ir
consideras que la gente joven hoy en día, hay como un revival, hay mucha gente que está, por ejemplo, en las redes sociales aconsejando de libros y todo este tema, y como que se dice que están leyendo un poco más y eso. ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere incursionar y comenzar a leer? ¿Qué buenos libros pueden comenzar a leer que sean como para empezar a incursionar en la lectura? Es muy difícil. Yo en mi casa no había un especial interés por la lectura. Había libros, pero tampoco una cosa especial, ¿no? No era una casa con una gran biblioteca, por decirlo de alguna manera. Y al final yo y mi hermana y yo fuimos descubriendo libros por curiosidad, ¿no? Íbamos a la biblioteca o íbamos a la librería y lo que nos llamaba la atención es lo que leíamos, ¿no? Y luego, pues, por amistades, por compañeros, por recomendaciones de la prensa o del librero, pues ibas profundizando, ¿no? Y luego sí que es cierto que llega una edad en la que dices, bueno, pues quiero tener un conocimiento más profundo de la literatura, ¿no? O quiero probar un poco, pues, todas las épocas de la literatura, todos los movimientos de la literatura que ha habido, ¿no? Las diferentes nacionalidades, y al final sí que haces un poco más sistemático, ¿no? Pues voy a leerme, este verano voy a leer literatura francesa, o voy a leerme los premios Nobel, o voy a leerme los clásicos de la literatura castellana, ¿no? O sea, al final yo creo que cada uno encuentra su camino, ¿no? Y más hoy en día que hay tantísima oferta de libros, ¿no? Es una cosa abrumadora, ¿no? Lo que sale a la venta cada mes, ¿no? Y las novedades que hay, ¿no? No sé, yo si tuviera que recomendar, yo intentaría leer, por ejemplo, dentro de cada género, pues los autores que son indudablemente clásicos, ¿no? Porque hay clásicos que no, por ser clásicos, no tienen que ser aburridos, ¿no? Yo acabé de hacer una reseña de un libro que me marcó mucho cuando adolescente, que Becas, Rimas y Leyendas, es un libro que a pesar de estar en el programa en Uruguay y eso, tiene muchas historias muy buenas, interesantes, y aparte es un gran poeta español. Así. ¿Qué te iba a decir, Carlos? Bueno, en esta primera conversación queda cuenta de mayor cantidad. Queríamos hablar de tus libros, de las características, queríamos hablar de tus impresiones, de tus estudios en el exterior y de tu actualidad en la enseñanza. Y vamos a tener a lo mejor alguna charla, tal vez por Zoom en el futuro o algo, de algunos temas que vamos a tocar de la literatura, que queremos saber la opinión puntual de escritores de diferentes temas. Y bueno, queríamos tener tu opinión y te agradecemos mucho por haber tenido esta charla con nosotros. Y quédate para la próxima, aquí en Pamplona o en otro lado. Fue un gusto haber charlado contigo. Se nos enfrió el café, pero bueno, pediremos ahora o lo calentaremos. Ahora lo tomaremos, por supuesto. Y bueno, y veremos entonces, porque esta es una idea también de ir viendo autores españoles y bueno, de otros países, porque la audiencia que tenemos por el momento es mayoritariamente de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina y eso. Y también estamos creciendo aquí en España con la audiencia. Y bueno, y nos veremos en la próxima entrevista o cuando hablemos de algún tema particular. Perfecto. Gracias.